Y seguimos con más encuentro informativo y en este caso para hablar de la previa de lo que va a ser mañana el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en un contexto complejo. Se están organizando marchas, se están organizando actividades en distintos puntos del país y para hablar de esto estamos en contacto ya con Gabriela Sosa, quien es directora ejecutiva de MUMALA, de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Así que vamos a saludarle y darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, efectivamente, preparando en todo el país, que no solamente en las capitales de las provincias, sino en muchas ciudades de nuestra Argentina. Creo que una movilización más, digo una más porque el 1 de febrero tuvimos una contundente movilización que no solamente fue nacional, sino que también tuvo presencia en muchos lugares del mundo. Con esto que tenemos, como vos bien los describías, un panorama muy complejo en términos nacionales, que ha eliminado o ha vaciado las políticas públicas específicas para las mujeres y las diversidades sexuales, pero que también ha tomado medidas en otros aspectos que impactan de manera particular en nuestras vidas, las medidas económicas, la restricción de los financiamientos a las provincias, y cuántas medidas más que creo que si las tenemos que describir es un tomo de reclamos y pedidos de restitución de estas políticas que precarizan nuestras vidas. Estaba pensando justamente en eso, porque en los últimos días, bueno, vemos las estadísticas que tienen que ver con los femicidios, que es una de las la expresión más violenta justamente del machismo, de la violencia patriarcal, que están hablando de un femicidio cada 29 horas en lo que va del año, justamente, que es muchísimo, es un montón, y a esto se le suma todo esto que recién mencionás, ¿no? Y pensaba en los intentos o estas cuestiones que vienen realizando, por ejemplo, de intentar sacar al femicidio del Código Penal, ¿no? Un ataque más, minimizando, desconociendo lo que tiene que ver con la violencia justamente hacia las mujeres. Sí, totalmente. Por un lado, en este registro que vos mencionás, también fuimos tomando nota, no es en este primer informe, sino que venimos haciéndolo de hace aproximadamente 2 años, algunas variables nuevas. Nosotras registramos desde el 3 de junio del 2015, del primer Ni Una Menos, y hace aproximadamente 2 años que comenzamos a registrar los intentos de femicidio, y estos son aquellas situaciones de violencia que han llevado a las víctimas a la hospitalización por la gravedad de la situación, ¿no? Y acá podemos decir que en solo 2 meses hemos tenido 182 intentos de femicidio, es decir, que ha sucedido un intento de asesinar a una mujer o a una lesbiana o a una travesti trans cada 8 horas. Y a esto le sumamos, creo que son aquellas manifestaciones que hace el gobierno y que va probando en algunos casos para generar debate mediático o debates en redes, pero que tienen que ver con sus consideraciones políticas e ideológicas, como es quitar esta figura de femicidio del Código Penal, que fue muy valorada no solamente por nosotras, las feministas, sino por el conjunto de la sociedad argentina, poder dar cuenta del cumplimiento de aquello que obliga la Constitución. Es decir, nosotras tenemos una reforma desde 1994 en nuestra Constitución Nacional que incorpora convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, donde alienta a los estados a, por ejemplo, visibilizar esta violencia extrema y particular que se perpetra contra nosotras, ¿no? Contra las mujeres. Ese intento de eliminar la figura de femicidio, digo que tiene que ver con la concepción política e ideológica del gobierno, que es la negación de este tipo particular de violencia, es decir, manifestan en algunas iniciativas que luego como que se quedó en el camino porque justo esto sucedió, por lo menos el anuncio,
al otro día del discurso en Davos, con todo lo que eso movilizó, y también que tuvimos, yo soy de la provincia de Santa Fe, un femicidio que fue noticia nacional de Sofía Delgado en la ciudad de San Lorenzo, que fue encontrada, tirada en una bolsa de basura en un camino rural. Y lo menciono, hay muchas situaciones así, por supuesto, pero lo menciono porque fue inmediatamente después de este intento que el gobierno manifestó, ¿no? Y donde es una muestra clara de por qué planteamos que tiene que estar esa figura y que además el Estado, el conjunto del Estado, es decir, los tres poderes, deben, no como hizo la Argentina, que es negarse a aprobar y a apoyar en las Naciones Unidas las políticas integrales para abordar la violencia. Fuimos el único país del mundo que no aprobó esa recomendación de las Naciones Unidas. Así que en estas condiciones vamos a un 8 de marzo que va a tener, por supuesto, el reclamo central en este gobierno que es cruel, que es violento, que es negacionista y con sesgos fascistas y antirracistas, como decíamos el 1 de febrero. ¿Crees que es un momento más que nunca de resistencia en las asambleas que se están organizando en nuestra ciudad, en Viedma, de cara a mañana, el 8M? Una de las actividades que se realizaron esta semana tenía que ver con hacer una línea de tiempo de todos aquellos derechos que se fueron adquiriendo a lo largo de los últimos años, y un poco se planteaba esto de que hoy se está en esta postura de la resistencia y no de pensar en seguir avanzando en un montón de cuestiones que todavía faltan, porque la verdad es esa. ¿Creen que es un momento de resistir? Creemos, creemos que por un lado, por supuesto, que hay que hacer alianzas lo más amplias y creativas posibles. ¿Por qué digo esta palabra, creativas? Porque creo que así como en el 2015 fuimos capaces de trascender las organizaciones para sembrar este derecho a vivir libres de violencia en toda la sociedad argentina, aquel 3 de junio del 2015, todas las recordarán, hicimos una alianza muy fuerte con los medios de comunicación, con las periodistas que comenzaron a hacer una tarea pedagógica muy importante en sus propios medios de comunicación, y esto permitió mucha visibilidad y contundencia. Del mismo modo, particularmente creemos que hay otros sectores que están siendo muy golpeados y atacados por este gobierno y que tienen dentro de sus manifestaciones, hablo de las artistas, la posibilidad, primero que comparten con nosotras muchas de nuestras reivindicaciones, o son feministas, y creo que es un momento, si bien de resistencia, de unidad, de la generación de consensos, también de ir un paso más allá y poder programar estas alianzas, estas redes más amplias que logren trascendernos a nosotras como organizaciones y poder rescatar y valorar todos los derechos conquistados. Muchos tienen que ser restituidos, como vos bien lo decís, pero otros creo que han sido, que están firmemente afianzados, que no quiere decir que el gobierno no intente ir por ellos, pero sí se habló de negar a quien podemos amar, ¿no? Es decir, negar la identidad de género, negar quién queremos ser, a quién elegir. Eso es un derecho que se afianzó a nivel social y se demostró el 1 de febrero. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cada tanto van tirando esta posibilidad, pero creo que hay una sociedad muy firme en ese derecho también conquistado, porque da respuestas muy concretas a lo que decíamos en ese momento y repetimos hoy, que se trata de salvar la vida de miles y miles de niñas, de adolescentes y de mujeres en la Argentina. Así que te diría que a esta resistencia hay que poder planificar un poquito más allá y establecer alianzas que nos permitan, ¿por qué no?, empezar a poner sobre la mesa
no solamente la resistencia, sino la recuperación de algunos derechos que este gobierno nos ha quitado. Y en estas alianzas que mencionás, pienso también en esto del marco y la significancia del 8M, que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pienso en todas estas otras cuestiones que vos arrancaste diciendo en esta nota que hacen a la precarización, a la feminización de la pobreza, y poder tejer esas alianzas de contención también en este marco tan duro que se está viviendo. Totalmente, la feminización de la pobreza, que a veces es un concepto abstracto, con esta palabra bastante difícil, Sí. muchas veces, pero que más allá de este índice de inflación que el gobierno festeja, a ver si volví. Ahí está, ahí te estamos escuchando Ahí está, nuevamente. porque se acaba de cortar la luz Sí, en mi casa y habla también de la precariedad que tenemos en la infraestructura de sí. nuestra Argentina, pero decía que la negación de una jubilación a mujeres que no cumplieron todos sus años de aporte, por ejemplo, o al congelamiento del potenciar trabajo, que es un subsidio que hoy está en menos de 80.000 pesos para las mujeres pobres e indigentes de la Argentina, o también poder charlar sobre la precariedad que tienen las trabajadoras que van quedándose o sin empleo o son absolutamente explotadas, es decir, hay un conjunto de situaciones que este modelo económico plantea y decía que este festejo que se hace de la inflación, de haber bajado la inflación cuando vas a pagar un colectivo, cuando vas a comprar unas zapatillas, cuando vas a comprar un medicamento, cuando tenés que sacar un préstamo muchas veces en herramientas financieras ilegales y pagar lo que antes comprabas en efectivo en cuotas, como es el alimento, claramente el gobierno miente. El gobierno permanentemente trabaja con noticias o información que es errónea y deliberadamente lo hace, pero es este contexto que por supuesto pone en mayor debilidad a las mujeres y a las disidencias, y con esto digo que multiplica las posibilidades de la violencia. Y además de todo esto que es material y concreto, también hablamos de, por supuesto, sus discursos odiantes que van naturalizando lógicas de trato hacia las mujeres y a las disidencias sexuales que nosotras habíamos logrado que sean sancionados a nivel social, ¿no? Más allá de la legislación. Hoy estamos con situaciones donde se han intentado asesinar a lesbianas, donde se asesinaron efectivamente en Barracas el año pasado, pero también hubo 2 intentos más, y hablamos de esto, de que el gobierno, no solamente en términos materiales, como la eliminación de las políticas públicas, sino en términos simbólicos, nos ha elegido como enemigas y nos daña permanentemente. Bien, Gabriela, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y por supuesto, bueno, estaremos en contacto porque, bueno, queda un camino bastante largo por transitar todavía. Así que muchísimas gracias por estos minutos y estar ahí a disposición. No, gracias a ustedes y a todas las personas que están viendo el programa, mañana hacerse un ratito para darse una vuelta por las movilizaciones, los talleres, las pintadas y todo lo que debe haber seguramente en las provincias de la Argentina y ahí en la Patagonia también, así que agradezco el espacio e invito a la participación de la comunidad en esta fecha tan importante. Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, A ahí vos. charlábamos con Gabriela Sosa, directora ejecutiva de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, hablando, bueno, previo, lo que es en la previa de este 8 de marzo, este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, justamente. Recordamos que en nuestra ciudad va a haber marcha que va a salir desde el puente Basilio Villarino, justamente desde Patagones, será allí la concentración para terminar en los jardines del Ministerio de Economía,
donde habrá diversas intervenciones y actividades. La concentración es a partir de las 17:30 horas, así que como recién decía Gabriela, si podés, sumate, aunque sea en algún ratito, en lo que tiene que ver con el recorrido de la marcha, sino allí al llegar en lo que va a estar siendo los jardines del Ministerio de Economía. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.